Vamos a revisar la información económica en nuestro impacto de hoy. Acompáñanos que ya comenzamos. La petrolera Pemex reportó en la Bolsa Mexicana de Valores una pérdida por más de 8.000 millones de dólares. ¿Cuánto castiga el capitalismo a los niños de los sectores más pobres? Revisamos los datos con un informe de la OCDE en nuestra lista. Revisamos la información, vemos el mal estado de las cuentas y los niveles de productividad de la empresa Petróleos Mexicanos Pemex. Ello pone en evidencia que la administración de Enrique Peña Nieto y el modelo de la reforma energética no dieron frutos los esperados, tampoco lo han mostrado ningún tipo de indicador, pero sí, lo que sí reflejan es que hay muchas pérdidas que ya revisamos. La empresa Pemex reportó a la Bolsa de Valores del país pérdidas por 8.790 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2018. Esta tendencia habría estado influenciada por la depreciación que sufrió el peso mexicano frente al dólar estadounidense. A pesar que el gobierno de Enrique Peña Nieto liberó las tarifas para la gasolina y el diésel como parte de la promesa de la reforma energética para aumentar la competitividad, la medida no impidió pérdidas netas para Pemex, que en el mismo periodo de 2017 reportó ganancias por 6.400 millones de dólares. Igualmente, las consecuencias de este modelo para la industria de los hidrocarburos mexicanos llevó al país a aumentar su nivel de dependencia en las importaciones. Reportes financieros indican que durante el sexenio del PRI, el nivel de los combustibles importados, principalmente de Estados Unidos, subió de 4,5 a 7 de cada 10 litros consumidos en el mercado nacional. Asimismo, el Sistema Nacional de Refinación pasó de 425.000 barriles diarios de gasolina en 2013, con una cobertura de 54,6% del consumo nacional, a 235.000 barriles diarios en el segundo trimestre de 2018, cubriendo el 30% de la demanda del país. Y el mes de agosto comenzará para los argentinos con nuevos ajustes tarifarios del sector eléctrico, pero de forma adelantada. Le compartimos los motivos de este tarifazo en la nota que trae el portal argentino Página 12. El ministro de Energía de la Argentina había propuesto un incremento de la tarifa eléctrica para el mes de septiembre, pero las exigencias del ajuste fiscal impuestas por el Fondo Monetario Internacional tras el primer desembolso del préstamo de 50.000 millones de dólares llevaron a adelantar esta aplicación para este mes de agosto, que ya se inicia. En las próximas horas, las autoridades del Ministerio de Energía tienen previsto ofrecer una conferencia de prensa para así dar a conocer el aumento tarifario que sería aplicado por las empresas Edesur y Edenor, que llegaría hasta el 30%. Este sería el segundo incremento en el presente año 2018, pues el primer tarifazo fue aplicado, recordemos, en febrero en otro 30%. Un ajuste que ahora está condicionado principalmente por las corridas cambiarias y por la dolarización en los montos que reciben los productores de energía eléctrica de fuentes térmicas o también de hidroeléctricas. Así está el panorama para la Argentina cuando faltan horas para iniciar el mes de agosto. De pérdida se habla también desde Brasil. La empresa fabricante de aviones Embraer no tenía de levantar su vuelo económico, a pesar de que había firmado, recordemos, un acuerdo de cesión del control de su sector de aeronaves comerciales al estadounidense Boeing mediante la creación de una tercera empresa conjunta. Es importante decir que la empresa brasilera de aeronáutica considera la tercera más importante del mundo, fundamentalmente así la han anunciado diversos medios especializados en ese 126.5, mientras que para el mismo periodo del año anterior registraba ganancias que rondaban los 61.7 millones de dólares. Según Embraer, las pérdidas están motivadas por menores resultados operacionales, mayores gastos financieros netos y también pérdidas netas y un... Embraer reportó un drástico descenso
3.8% en los primeros 6 meses del presente año. Resultado negativo es producto de la revisión de la base de costos del contrato para el desarrollo del avión militar KC-390, cuyo prototipo sufrió en mayo un incidente cuando realizaba pruebas dentro de un aeródromo. El presidente electo del Paraguay, Mario Abdo Benítez, inició desde la jornada precedente una gira de 5 días por Estados Unidos. Según lo publicado por Abdo Benítez en las redes sociales, la agenda de esta visita a Estados Unidos tiene un marcado carácter económico, incluye múltiples reuniones con el Comando Sur de Estados Unidos, también con el Fondo Monetario Internacional, otros inversionistas y hasta con representantes de las agencias de calificación Moody y Fitch, así como también bancos y fondos de inversión. Había dicho que, según el Banco Central de Paraguay, la economía crece a un ritmo sostenido de 5.1% anual, pero presenta problemas estructurales de poca diversificación en rubros como lo son el comercio y la agroganadería. Así está el panorama en este momento dentro del Paraguay. Nos vamos a Bolivia porque continúa su ascenso para establecerse no solo como una potencia energética, sino también como un importante productor de alimentos en el continente latinoamericano. Lo revisamos porque la gerencia de la empresa de apoyo de producción de alimentos, mejor conocida como EMAPA, informó que Bolivia abastece el 85% de la demanda de arroz nacional, mientras que solo el 15% es importado de países limítrofes como lo son Brasil o Argentina. Hace ya 12 años, el país producía el 25% de la demanda interna de este alimento básico, pero gracias a las políticas de apoyo del gobierno del presidente Evo Morales, ahora los productores cuentan con asistencia técnica y provisión de insumos. El cereal cultivado en tierras bolivianas posee estándares de calidad muy altos a nivel internacional, ya están certificados y producen semillas certificadas también libre de transgénicos. La directiva de EMAPA convocó a la población a consumir lo hecho en Bolivia a través de sus redes de comercialización en tiendas y también para evitar susceptibilidades en la calidad de los productos importados. Nos vamos a Chile, donde miles de taxistas se alzaron contra la aplicación y en rechazo de la denominada Ley Uber, con la cual el gobierno de Sebastián Piñera pretende legalizar el servicio de estas aplicaciones del transporte de pasajeros. Lo revisamos a continuación. La nueva norma que debe ser debatida en el Congreso prevé exigir a los conductores de Uber una licencia profesional y seguro de accidente, requisitos que ya cumplen los taxistas, así como exigir a las plataformas estar inscritas como empresas de transporte remunerado de pasajeros y pagar impuestos en Chile. Por mi derecho, hay mucha gente que realmente está perdiendo su auto, gente que tiene sus hijos en la universidad. Nosotros vivimos del taxi y lo están quitando nuestros derechos. Ya llevamos más de 4 años, el gobierno pasado no fue capaz. Este ahora también está empezando con problemas porque la ministra lo ha mentido. ¿Qué están haciendo? La avalancha a los particulares. ¿Y a nosotros a qué? Pagamos impuestos, pagamos benzina por el impuesto, pagamos todo. Y nos están tirando hacia atrás. Eso es imposible. Los sindicatos exigen se incluya la cantidad de vehículos que podrán operar las aplicaciones, así como una regulación de sus tarifas, ya que las acusan de operar ilegalmente con precios más bajos, lo que ocasionó pérdidas de hasta 50% en los ingresos de los taxistas. Nosotros tenemos que trabajar más para ganar lo mismo que ganamos antes, incluso menos. Tenemos que dar 12 horas, 13 horas para ganar 20.000 pesos, 30.000 pesos, 40.000. Antes hacíamos lo mismo en menos horas. Porque queremos algo justo. Que por ejemplo no podemos tener algo ilegal y traspasarlo a legal. Eso es lo que queremos que entienda la ministra, ¿ya? Porque esto es mi sustento, yo no tengo otro trabajo. Esto es mi sustento. De ser aprobada esta ley, choferes aseguran que se ampliará el parque automotor a más de 150.000 vehículos, creando así una competencia insostenible. La ministra de Transporte, Gloria Hood, ha respondido a las demandas de este sector, asegurando que los taxistas han sido dueños del mercado del transporte público por mucho tiempo. Pero hay un dato importante. Uber alcanzó en los últimos años los 50.000 conductores inscritos en Chile, superando así a los cerca de 47.000 taxistas que trabajan en Santiago.
Vamos a ver otro rubro alimenticio que también gana espacios a nivel internacional, pero que al mismo tiempo se desvaloriza, y es la soya. ¿Desea saber cuáles son las principales causas? Pues le recomendamos el siguiente artículo que ya traemos a pantalla, que ha sido redactado por Pablo Warren del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC. Lo titula así: ¿qué hay detrás de la baja del precio de la soya? Un artículo en el que Warren explica cómo la oleaginosa ha ganado cada vez más preponderancia en las exportaciones de la región, pero a contramano se cotiza la baja. También analiza el rol que juega la guerra comercial entre Estados Unidos y China en este desplome de los precios de la soya y cuáles son los países que resultan más afectados. Tiempo de hacer una pausa. En Impacto Económico, al regreso traemos nuestra arista económica, que trae un informe de la OCDE en la cual llama la atención sobre cómo afecta el creciente problema de la desigualdad social a la población infantil. Le contamos en breve, acompáñanos. Ya tenemos aquí listo un nuevo reporte de la OCDE. Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Revela que en promedio en los 37 países de este grupo tomará al menos 5 generaciones para que un niño de una familia de la parte inferior en la escala de ingresos pueda subir a la mitad de esta. Ello deja entrever que el sistema capitalista imperante en esas naciones castiga de forma inhumana a los niños que son procedentes de estos sectores sociales más pobres de cada uno de los Estados miembros de OCDE, en donde los derechos de los niños sigue siendo, según UNICEF, que no cuentan para nada. Es esa la realidad que se está viviendo, un dato que nos lleva también a volver sobre cómo afecta el creciente problema de la desigualdad social a la población infantil. Aquí lo traemos. Según la OCDE, en promedio, en 16 de los 24 países de este conglomerado, apenas 17% de los niños de origen pobre logran subir hasta lo más alto en la escala social en términos de ingreso cuando llegan a la edad adulta, mientras que 42% de los niños de familias ricas se mantienen estables. Lo que no dice, por cierto, la OCDE es que la situación de pobreza de los niños en los países desarrollados y subdesarrollados como Chile y Colombia obedece a políticas económicas neoliberales que solo benefician al 5% más rico de cada país. Los últimos datos publicados revelan que el 47% de quienes viven en extrema pobreza tienen 18 años o menos. Y en Sudamérica, el país que lidera Mauricio Macri no se queda por fuera cuando de desigualdades se trata. Una investigación de la Universidad Católica de Argentina reveló que el 48,1% de los niños de este país vive en pobreza y que el 17,6% de ellos asiste a comedores comunitarios. Adicionalmente, el estudio arrojó que el 28,1% de los niños vive en hogares donde no es posible cubrir las necesidades básicas. El 10,23% vive en condiciones de indigencia y el 22% se encuentra en condiciones de hacinamiento. Las políticas de Macri nada han hecho por ellos. La pobreza infantil, importante decir, abarca múltiples dimensiones que van más allá del dinero únicamente. Sufrir la pobreza durante los años de la infancia afecta a largo plazo al nivel educativo alcanzado, al estado de salud y también a la calidad del empleo obtenido y en general a todo un conjunto de dimensiones importantes para el bienestar social. Tan solo por citar un ejemplo, revisamos el caso español. El 31,3% de los niños en España están en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo ha dicho la última encuesta dada a conocer de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, una cifra que continúa por encima de niveles previos a la crisis. Información reseñada recientemente en el portal Sputnik, que agrega que en concreto en esta situación se encuentran 2.610.370 niños y niñas menores de 18 años y que los más afectados son los que viven en hogares de madres solas, de origen extranjero o con escasos estudios. Situación
que están viviendo muchos niños y que se resume también en hacinamiento, obesidad, bullying, violencia en el seno de la familia. Agrega el portal 20minutos.es, dice que es parte del panorama que deberán afrontar y que el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, un puesto anunciado por el gobierno de Pedro Sánchez, quien se encargará de coordinar estas políticas de todos los ministerios, le reportará de manera directa al presidente todos los datos aportados. Ese texto agrega que la tarea no es baladí. Las estadísticas señalan a España como el tercer país de la Unión Europea con mayores tasas de pobreza infantil. Hay que decir exactamente el dato, 32%. Una población que además se ha empobrecido durante esta época de crisis del PP. Y tenemos más para mostrarles. El problema es conocido por todos y nada se hace para resolverlo. Solo se adoptan algunas medidas que resultan como paliativas y si no, ¿cómo se explicaría entonces que aún se den situaciones como las que traemos a continuación? Una investigación de The Guardian reveló que el trabajo infantil abunda en la industria tabacalera y está en aumento en países pobres, a pesar de que las empresas multimillonarias aseguren que están trabajando en el tema. Pruebas encontradas en 3 continentes demuestran que niños de 14 años y aún menores de esa edad no van a la escuela y trabajan en condiciones difíciles y a veces incluso sufriendo daño físico para producir la hoja de tabaco que rellena los cigarros que luego se venden en Estados Unidos y Europa. Las empresas dicen que supervisan el trabajo infantil y que retiran a los niños de los campos para que vayan a la escuela. Pero los expertos han dicho que el número de niños trabajando está aumentando, no disminuyendo, mientras crece el cultivo de tabaco en África y Asia. Por otra parte, las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo reflejan que se ha pasado de involucrar a 98 millones de niños en las actividades agrícolas en 2012 a un total de 108 millones en 2016, cifra que representa el 71% de los 152 millones de menores que trabajan a nivel mundial. El especialista de la OIT, Simon Stein, explica que se trata en su mayoría de un empleo no remunerado que comienzan a desempeñar los niños de entre 5 y 7 años de edad en las familias pobres y que con el tiempo suele volverse más peligroso. Y lejos de ser un fenómeno pasajero que se resuelve con crecimiento económico, desigualdad y pobreza avanzan y se enquistan. Así lo hemos visto, así lo reflejan los datos, no solo como consecuencia de la crisis, sino sobre todo como resultado del triunfo del capitalismo especulativo y financiero que crece sin parar. Y este servicio de los intereses de las élites es el que se ve reflejado a través de estas realidades donde los puentes institucionales y los consensos que hacían posible las políticas redistributivas saltan por el aire. Una realidad que quisimos compartir con ustedes hoy en Impacto Económico. Se impone entonces que hagamos una pausa. Estamos de vuelta, revisamos los precios, los indicadores del petróleo durante el inicio de esta semana. Precio del petróleo intermedio de Texas WTI perdió 1.56% con respecto al valor de este lunes y marcó $68.92 el barril. Mientras el barril de Brent de referencia en Europa marcó $74.37 con un descenso de 0.60% en contraste con la jornada anterior. Mientras que el crudo venezolano subió este 31 de julio, $69.07, lo que equivale a un valor del petro, la criptomoneda creada por el gobierno del país suramericano. Esa es la información de cómo se mueven los indicadores petroleros durante el inicio de esta semana. También en Venezuela queremos contarles que durante la jornada de este martes, el presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión con gobernadores y abordó acciones de interés nacional para así contrarrestar los efectos de la guerra económica. Le mostramos algunas de las instrucciones emitidas por el jefe de Estado venezolano que están plasmadas a través de la cuenta en Twitter de Prensa Presidencial. Instrucción que compartimos con ustedes en este momento. Dice: gobernadores, hay que seguir trabajando en el programa de recuperación económica, vencer la inflación y la especulación, recuperar la capacidad adquisitiva real de los trabajadores y las trabajadoras. Otra instrucción: montemos un sistema de comunicación, atención, información y apoyo al pueblo de Venezuela en el puesto de mando de Miraflores que se corresponda con el proyecto de los líderes de jefes y jefas
de calle de cada comunidad de manera inmediata. También es importante decir que el presidente venezolano instó a todas las personas a que tengan una unidad de transporte a ingresar en el portal de la Patria para así participar en el censo dedicado al sector del transporte automotor que se inicia en la jornada de este 1 de agosto. Así está la información económica, la compartimos con ustedes cada jornada, 19 horas de Caracas. Aquí nos encuentra Impacto Económico. Hasta la próxima. Continúen con Telesur.